Ahora sí, tome su lugar, ponga toda atención, recuerde que somos responsables de lo que vamos a oír. Cada uno va a ser responsable de lo que va a oír, qué va a hacer con lo que va a escuchar, si lo va a obedecer o lo va a desechar. Amén, somos responsables. En aquel día no habrá excusas de que el Señor no nos dijo, sí nos dijo. Amén. Entonces vamos al capítulo 17. Ya vamos en el capítulo 17. ¿Recuerda usted que vimos en el capítulo 16 para introducir el tema? Amén. Pablo inició en el capítulo anterior, inició su segundo viaje misionero. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Él pensaba, él tenía en su mente y en su corazón ir a las iglesias donde ya había predicado el evangelio para ver a los hermanos cómo estaban, que no fueran a ser movidos de su fe. ¿Cuántos dicen amén? Y queriendo él, proponiéndose ir a Asia, el Espíritu Santo le prohibió predicar ya en Asia. Esto algunos no lo entienden y dicen cómo, por qué Dios prohibió que se predicara el evangelio ahí. Vimos que porque Dios es soberano, ¿sí? Él hace lo que Él quiere. Vimos que Él tiene en su mano los tiempos y Él conoce también a sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Mire, para que entendamos eso un poquito, antes de ir al capítulo 17, te voy a pedir que vayas a Proverbios 16:1. Aparta ahí, Hechos 17, apártalo, los que tienen Biblia en papel, para que podamos volver ahí. Ahorita vamos a ir a Proverbios 16:1. Para que entendamos por qué nuestro Dios al final se hace lo que Dios ha decretado. Miren, Proverbios 16:1. ¿Lo tenemos todos? Del hombre son las disposiciones del corazón, ¿sí? En el hombre él dispone a hacer ciertas cosas, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué se había propuesto Pablo? Ir a Asia. ¿Qué había decretado Dios? Que él fuera a Europa. ¿Sí? Él lo había decretado. Y por eso hay Proverbios 19:21, ahí está cerquita. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. A ver, ¿cuántos? Más el consejo, o sea, los decretos de Dios, lo que él ya ha decretado, ¿qué dice? Permanecerá. ¿Ya Dios tenía almas que iban a recibir el evangelio en Europa? Sí. ¿Se acuerda usted cuando, bueno, más adelante vamos a ver que Pablo va a Corintio y el Señor en una visión le dice, no temas, sigue predicando, porque en este lugar tengo mucho pueblo. A ver, ¿qué le estaba revelando Dios a Pablo? Que en ese lugar había ovejas del Señor. Había personas que ya habían sido escogidas desde antes de la fundación del mundo. Vean la bendición del apóstol Pablo de tener esta guianza del Espíritu Santo, esa revelación. Nosotros ahorita quisiéramos saber, ¿no, amados hermanos? Que el Señor nos dijera, mira, vas a ir a tal lugar a predicar y esa persona se va a convertir. En ese tiempo así se movía el Espíritu Santo, lo podemos ver también con Felipe. Ve al desierto, en tal lugar va a pasar un carro, deténlo, predícale, le predica el eunuco y el eunuco se convierte a Cristo. Era glorioso esta dirección del Espíritu Santo. Ahora nosotros sabemos que el Señor puede hacer eso, sí, pero hay que estar orando, que el Señor nos muestre cuáles son sus decretos, dónde debemos de predicar el evangelio. Amén, amados hermanos. Entonces Pablo va a Europa, llega a una ciudad de Filipos, predican ahí el evangelio a una mujer vendedora de púrpura que había abrazado el judaísmo, que estaba adorando a Dios a la manera de los judíos. ¿Y qué hace Dios con Lidia? Abre su corazón. Que vimos que la salvación le pertenece a Dios, no está en el hombre. El hombre siempre va a rechazar el evangelio, el hombre siempre va a amar más su pecado que a Cristo,
Pero si Dios viene y abre su corazón, cambia su corazón de piedra por uno de carne y le da el Espíritu Santo, esa persona va a venir a Cristo. Y yo espero que esa haya sido tu experiencia, que tú sepas que tú no buscaste al Señor, que tú no preguntaste por Él, que Él te eligió a ti. Él tuvo misericordia de nosotros. Amén, amados hermanos. Después, Pablo es perseguido cuando predica el evangelio por una mujer que tenía espíritu de adivinación. Esta mujer decía cierta verdad a través de un espíritu maligno, que ellos eran siervos de Dios y que estaban predicando palabra de salvación. ¿Qué hace Pablo? Expulsa al demonio, libera a esta muchacha, sus dueños se enojan porque para ellos era un negocio, los encarcelan, los golpean y había un propósito para ir a la cárcel. ¿Cuál era? Predicarle al carcelero. ¿Qué aprendimos de ahí? Que cada vez que te suceda una desgracia, que llegues a un hospital, que Dios no lo quiera, a una cárcel, o a donde vayas que no sea algo bueno, va a suceder algo bueno. Dios te va a usar para que prediques ahí el evangelio y se salven esas almas que están en ese lugar. Amén, amados hermanos. Entonces no te enojes, no te entristezcas, no te frustres cuando venga una desgracia a tu vida. Es para tu bien y es para la gloria de Dios. Amén. Vemos que los expulsan de Filipos. ¿Y a dónde llegan? Allí el 17. ¿A dónde van a llegar? A Tesalónica. ¿Se acuerda quiénes son los tesalonicenses? Ahí está la primera carta y la segunda carta. Bueno, aquí es donde se funda esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿a dónde llegaron? A Tesalónica, donde había, ¿qué dice? Entonces, ¿qué hace Pablo al ver una sinagoga? Como judío, podía entrar a esa sinagoga, ¿sí? Entonces él aprovechaba. Siempre que tengas la oportunidad de predicar, predica, amado hermano. Aprovecha siempre la oportunidad. Que vas a un velorio y te permiten dar unas palabras, ¿qué tienes que hacer? Predica el evangelio. Que te invitan a una fiesta y por alguna razón te dan el derecho de hablar unas palabras a los novios o no sé, ¿qué tienes que hablar? Predica el evangelio. Hazlo, amado hermano, en verdad te lo digo. Dios abre esas puertas para que les prediquemos el evangelio. Miren, ¿sabe qué hacía Pablo? Cuando no encontraba, hace una semana vimos, no encontró una sinagoga, ¿qué hizo? A ver si se recuerdan. Fue donde las mujeres se reunían en la oración. ¿Sí recuerda usted? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Observando dónde puede predicar el evangelio. Y va a esta reunión de mujeres y ¿qué hace ahí? Predica el evangelio. Y ahí se salva Lidia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí vemos que ve una sinagoga y ¿qué hace Pablo? Entra a esa sinagoga con el propósito ¿de qué? De predicar el evangelio. Siempre recuerda esto. Fuimos llamados, dice la escritura que nosotros somos linaje escogido. A ver, ¿qué somos? Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Cristo. Para eso fuiste elegido, para eso eres pueblo de Dios, para que prediques a Cristo. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces ahí dice, como ya Pablo tenía esta costumbre, ve una sinagoga, fue a ellos y por 3 días de reposo. ¿Cuándo se reunían en la sinagoga? Cada semana. El último día de la semana, que para nosotros es sábado, llamado el día de reposo. ¿Cuántos sábados estuvo congregando ahí? 3 sábados o 3 días de reposo, porque ellos no le llamaban sábado. ¿Sale? ¿Qué hacía? Discutió con ellos. ¿Por qué había una discusión, mi amado hermano? ¿Por qué crees que estaban discutiendo? Si estaban hablando la palabra de Dios. Porque tomaban los rollos, los leían y los explicaban. ¿Y por qué había una discusión? Porque los judíos, dice la escritura, que tienen un velo que no les permite ver a Cristo. ¿Sí? Ellos solamente ven la ley.
Ellos solamente ven que a Dios se le puede agradar con los sacrificios, guardando los mandamientos, aunque no lo hacían bien, porque la Escritura dice que llevaban sacrificios enfermos, cojos, su obediencia no era perfecta, eran desobedientes a los mandamientos de Dios. Sin embargo, ellos no podían ver a quién ahí en las Escrituras, a Jesucristo. ¿Y qué hace Pablo ahí en el 3? Ahí ponga atención ahí en el 3. Declarando y exponiendo, ¿por medio de qué, hermano? Vea lo que Pablo les estaba exponiendo a estos judíos, que era necesario que el Cristo padeciese. A ver, ¿qué les está exponiendo Pablo a través de las Escrituras? Que era necesario que el Mesías, acuérdense que los judíos estaban esperando a su Mesías, a un Salvador. Ellos sabían desde que nacían y empezaban a crecer, ¿qué les enseñaban sus padres? Dios ha prometido un Salvador a nuestro pueblo. Un día vendrá un rey que nos va a liberar de estos gobiernos que nos están sometiendo. Ellos tenían esa esperanza de un Salvador. Y toda su generación, ¿qué sabía siempre? Que el Mesías vendría, que el Mesías vendría. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué no sabían de su Mesías? No, ¿qué no sabían de lo que les está exponiendo Pablo? ¿Qué no sabían? Que ese Mesías iba a morir e iba a resucitar. Para los judíos estaba velado. Desde el momento que a Pedro se le reveló quién era Cristo, ¿recuerda usted? Que Cristo les pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Dicen que eres Juan el Bautista, Jeremías o un profeta. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Desde esa revelación, ¿qué empezó a hacer Cristo? ¿Se recuerda usted? Les empezó a anunciar su muerte y resurrección. A ver, ¿qué les empezó a anunciar? Les empezó a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea arrestado por las autoridades judías, sea golpeado, sea muerto y resucite al tercer día. ¿Y qué dice las Escrituras de los judíos que lo escuchaban? Que no entendían nada. Te voy a dar el texto. Vamos ahí a Lucas 18:31. Porque te pregunto y no me contestas, amado hermano, como que se te olvida o no sé qué pasa, pero tardamos años enseñando el Evangelio de Mateo, ¿te acuerdas? Allí enseñamos eso, mi amado hermano. Miren, 18:31. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. A ver, ¿qué les está diciendo Cristo? Que ya estaba escrito que lo iban a matar e iba a resucitar. Estaba escrito en los rollos que ellos tenían, ahí estaba eso. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después de que le hayan azotado, ¿qué le van a hacer? Le matarán, mas al tercer día, ¿qué? Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era ¿qué? ¿Y cuánto entendían? Porque hay personas que vienen a escuchar la palabra de Dios y oyen miles de veces, no una, dos, miles de veces han escuchado que necesitan dejar su pecado y creer en Cristo, que Él es Dios y murió por sus pecados y serán salvos. Y no entienden. ¿Qué hay? ¿Qué hay en esas personas que no pueden entenderlo? Y han estado por años en la iglesia. Se saben la Biblia, te pueden decir pasajes bíblicos, historias. Puedes hablar con ellos la palabra de Dios y les preguntas, ¿eres salvo? Y te dicen, no sé. ¿O por qué no te has arrepentido? No sé. ¿O por qué no te has bautizado? No eres miembro de la iglesia, no sé.
¿Por qué, hermano? No entienden nada. Ellos salen y siguen pensando, híjole, ya cuando esté mejor mi vida, que ya deje este vicio, ya me voy a bautizar. Ahora que me porte mejor, ya voy a empezar a congregarme. ¿Así será? No es así, pero hay un velo, hermano. Mira, ¿sabes qué tuvo que hacer Cristo para que entendieran que estaba escrito que el Mesías iba a morir a resucitar? Abrió su entendimiento. Les quitó ese velo. A ver, ¿quién de aquí puede decirme un pasaje claro donde el Mesías iba a morir en el Antiguo Testamento? Que digas, ahí dice claramente que el Mesías iba a morir. Isaías 53. Como cordero iba a ser llevado al matadero. Otro. Salmo 22. Horadarán mis manos y mis pies. Estaba escrito que al Mesías lo iban a crucificar. Otro. Miren, se supone que nosotros, siendo creyentes y teniendo al Espíritu Santo y la Biblia, ya deberíamos de saber dónde dice la Biblia que el Mesías iba a morir. Génesis 3:15, a ver, voy a buscarlo. A ver, ¿qué dice Génesis 3:15? Desde ahí ya se anunciaba que el Mesías iba a morir. Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer y entre tu simiente. Y la simiente de la mujer, que es Cristo, va a aplastar la cabeza de Satanás, lo va a destruir, pero Satanás lo va a matar, porque le va a herir el calcañar. ¿De qué te habla ahí? De la muerte del Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Pero es algo que, mira, ¿por qué nosotros lo podemos ver y entender? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha cambiado tu corazón de piedra, ha quitado ese velo, te guía a toda verdad y glorifica a Cristo. Ahora tú puedes ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento, que se trata de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres más citas? Mira, te voy a dar más citas. Te voy a dar citas para qué. Salmo 31:5. Así estaba Pablo con los judíos, hermano, mostrándole a través de las escrituras que el Mesías tenía que padecer, morir y resucitar. Y así estaba Pablo, bien, mostrándole textos bíblicos. Mira, fíjate lo que le iba a pasar al Mesías. Lo tiene ¿qué le dije? 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿A qué le recuerda esas palabras? Cuando Cristo, estando a punto de morir, exclamó a gran voz, Padre, a ti te encomiendo mi espíritu, y murió. ¿Sí sabe qué es la muerte física? Para los que no saben qué es la muerte física, es la separación de la parte espiritual de la parte física. ¿Sí? Nosotros estamos compuestos por parte física y parte espiritual, nuestro cuerpo y nuestra alma. Cuando una persona muere, ¿qué se separa? El cuerpo del alma o el espíritu. Por eso Cristo encomienda su espíritu, porque iba a morir ¿qué? Físicamente. ¿Sí estamos, amados hermano? Ok, vamos a continuar. Otro pasaje, y bien claro, hermano, bien claro el pasaje. Daniel 9:26. Cuando lo tengan me dicen amén. Aquí es la profecía de las 70 semanas que los pentecostales y carismáticos han torcido gravemente. Pero no nos vamos a meter en eso, simplemente vamos a ver que el Mesías iba a morir. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida ¿a quién? A ver si lo ves claro.
¿Por qué tú lo ves tan claro y los judíos lo leían en el día de reposo? Y no podían comprender que su Salvador iba a morir. Ellos esperaban un Salvador, hermano, como un general que comandara ejércitos, que matara a los romanos de ese tiempo que estaban gobernando a los judíos. Y este Mesías, ¿cómo venía? Como un siervo sufriente, como una oveja que iba a ser llevada al matadero. ¿Cómo es posible que alguien así te pueda salvar? Porque Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. A ver, ¿de qué vino a salvar Jesús a su pueblo? De sus pecados, no de los romanos. Dile que está a tu lado: Cristo murió para salvarte de tus pecados. Pablo lo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿A quién vino Cristo a salvar? A los pecadores. A eso vino Jesucristo. No vino para que seas rico, ni para que ya no te enfermes, ni para que ya no tengas problemas en este mundo. No, vino a salvar tu alma. Porque, lo vimos la otra semana, Dios ha establecido un día donde va a juzgar al mundo con justicia. Dile que está a tu lado: ¿sabías que un día vas a estar delante de Dios y Dios sabe todo lo que has hecho? A ver, ¿cuánto sabe Dios? Todo lo que has hecho a escondidas cuando nadie te vio, Dios lo sabe y te va a juzgar. Y si no tienes a Cristo, te va a condenar. Pero si tienes a Cristo, todos tus pecados han sido perdonados. ¿Quieres más textos o ya con estos, hermano? Zacarías 12:10. Pero la próxima semana les voy a preguntar y va a ver que no se va a acordar de ninguna cita, mi amado hermano. ¿Lo tenemos? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, está hablando Jehová, ¿a quien qué? Traspasaron, a quien van a matar. Y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién es el unigénito y el primogénito? Jesucristo. ¿Sí está claro ahí que iba a morir el Mesías? Otra, Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor. Aquí, ¿quién es el pastor? Cristo. Y contra el hombre, compañero mío. ¿Qué entiende levántate, oh espada, contra el pastor? Que lo va a matar, que va a morir ese pastor. Dice Jehová de los ejércitos: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Se acuerda usted que cuando Cristo es arrestado para ser llevado a la muerte, qué hacen los discípulos? Huyen y lo dejan solo. Pero todas esas citas, hermano, ya vimos Salmo 22, no lo leímos, pero si quiere vaya rápido. Y ahí también habla de que el Mesías iba a ser crucificado. Salmo 22, 12. Desde el 12 vamos a leer. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Así le llama a los romanos, hermano. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera. Ahí derramó su sangre nuestro Señor, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo ¿de qué? De la muerte. Fíjese, aquí está hablando del Mesías. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos.
Entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí estaba clara la muerte del Mesías, amado hermano? Y eso es lo que está haciendo Pablo con estos judíos. Regrese ahí a Hechos 17:3. Vamos a leerlo. Yo quiero que leamos con entendimiento, hermanos. Si no entendemos las Escrituras, no vamos a saber qué estaba haciendo Pablo. Otra vez, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que ¿qué? Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Miren, vamos a ver, ya vimos que Jesús le dijo a sus discípulos que les anunció su muerte y resurrección, pero también a los incrédulos judíos, Cristo les dijo lo mismo. Juan 12:27. Juan 12:27. Aquí Cristo está a punto de ir a la cruz y vea lo que les dice. Juan 12:27, ¿lo tenemos todos? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. A ver, ¿por qué estaba turbada su alma, hermano? Porque iba hacia la cruz, iba a morir. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será, ¿qué dice? Echado. ¿Cómo derrotó Cristo a Satanás, hermano? Muriendo. A través de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto es glorioso, hermano. Un plan perfecto de Dios que jamás se nos hubiese imaginado. Fíjate, a través de la muerte derrota a Satanás y nos salva a nosotros. Luego dice ahí, fíjese aquí lo que les dice en el 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿A qué se refiere que va a ser levantado de la tierra? A su muerte. A ver, ¿a qué se refiere? ¿De qué les está hablando? Que Él va a morir. Que Él va a morir. Eso les está diciendo y ahorita se los voy a demostrar ahorita. Miren, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A través de su muerte es como nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. A ver, ¿qué les estaba diciendo? Que estaban a punto de crucificarlo en un madero. Ahí está claro, hermano. ¿Sí está claro? Le estaba dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente. Vea por qué los judíos no entendían. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. A ver, ¿qué les estorbaba a los judíos para aceptar a Jesús como Mesías que decía que iba a morir? Lo acabo de leer, léalo ahí. No vea al cielo ni me vea a mí. A ver, ¿qué leían las escrituras ellos? No. Que el Mesías no iba a morir, iba a permanecer para siempre. Y es verdad, sí. Ahorita te voy a dar textos que es verdad. Y Cristo, aunque murió, permanece para siempre. Pero vea lo que le está estorbando a los judíos. A ver, ¿qué le está estorbando a los judíos? Oye, tú dices que eres el Mesías y dices que vas a morir, pero las escrituras dicen que cuando venga el Mesías va a permanecer para siempre. Como dice el hermano, no te dan el Espíritu Santo. Pero yo quiero que usted entienda esto, amado hermano, es muy importante esto.
Ahorita vamos a mostrar que aunque el Mesías estaba escrito que iba a morir, Él permanece para siempre. O sea, no quiere decir que porque murió ya no está aquí. No, Él sigue estando aquí. Y vamos a ver que sigue en su oficio de sacerdote, de profeta y de rey. Y Él permanece para siempre. Pero ve cuando no entiende uno las escrituras. Ellos dijeron, tú no puedes ser el Mesías, porque tú vas a morir. Y el Mesías va a permanecer para siempre. Te voy a dar las citas, mira, te voy a dar las citas. Salmo 110:4. Esto es glorioso, mi amado hermano. Que tú y yo tengamos ya esta iluminación de las escrituras. Yo cuando estoy haciendo el tema me gozo y le doy la gloria a Dios porque nos ilumina para entender su santa palabra, hermano. A ver, Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. A ver, ¿qué era el Mesías? Según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿sí está escrito que él vendría como sacerdote para siempre? Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver que él es sacerdote eterno. Lo vamos a ver ahorita. Miren, vamos a ver Hebreos 9, 11 y 12. ¿Se acuerda que los sacerdotes humanos de la tribu de Leví eran para siempre? ¿Qué pasaba con esos sacerdotes? Morían y tenían que poner a otro, ¿no? Pero cuando Cristo muere, no hay necesidad de poner a otro, porque Él es eterno. Entonces, ¿sí permanece para siempre como sacerdote, aunque murió? Eso es lo glorioso, mi amado hermano. Hebreos 9:11, fíjate. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Recuerda que Cristo no entró al tabernáculo hecho por manos humanas, Había un tabernáculo hecho por manos humanas. Ahí entraban los sacerdotes humanos. ¿Cristo a cuál tabernáculo entró? Al cielo. Al cielo. ¿Sí? El tabernáculo hecho por manos humanas, el que hicieron aquí en la tierra, era simplemente figura del verdadero tabernáculo que está en el cielo, donde está Dios. Entonces Cristo entró al verdadero tabernáculo y no entró con sangre de animales, porque esa no puede limpiar los pecados. Entró con su sangre preciosa. ¿Sí? Eso es importantísimo, hermano. Entonces otra vez, ve ahí, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez nada más, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué obtuvo con ese sacrificio? A ver, hace 2000 años murió para redimir a los que creyeran en ese tiempo. ¿Ahorita? También. Si hay alguien aquí que no ha sido redimido, ahorita explicaba a nuestro hermano lo que era redención, que es pagar un rescate, hermano. A ver, ¿qué es redención? Pagar un rescate para liberar a un esclavo. ¿Sí? Si tú ibas al mercado donde estaban ahí vendiendo a los esclavos y tú no querías que esa persona fuera esclava, ¿qué tenías que hacer? Pagar un rescate. Y ya tú decidías si lo dejabas libre o te lo llevabas para tu casa. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Pagó un rescate muy alto. Dile al que está a tu lado: si tú eres un verdadero creyente, Cristo pagó un rescate incalculable. No fue oro ni piedras preciosas, la sangre preciosa del Hijo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que los que están escuchando eso
y saben que ya Cristo pagó su deuda y la rechazan, dice que van a conocer al Dios terrible. Horrible cosas caer en manos de un Dios ¿qué? Vivo. Hay de aquel que pisoteare la sangre preciosa de Cristo. Hay de aquel que la rechace. No estás rechazando cualquier cosa. Estás rechazando al Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué obtuvo, amado hermano? Eterna redención. ¿Sí? Ahora, ¿quieres la cita donde dice que Él permanece para siempre como sacerdote? ¿Sí? Hebreos 7:22, a ver si no me equivoqué. Hebreos 7:22, ¿lo tiene? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, nuestro sumo sacerdote, por cuanto permanece, ¿para qué, hermano? Tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, ¿estaba escrito que el Mesías iba a morir? ¿Y que iba a permanecer para siempre? Sí. Él murió, resucitó, ascendió, está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su pueblo. Y ahorita cualquiera que se acerque a Cristo y entienda que Él murió por sus pecados, recibe el perdón de todos sus pecados. Amén, amados hermanos. ¿Qué más estaba escrito? A ver, ¿qué más estaba escrito? Segunda de Samuel 7:12. ¿No te asombra que todas las escrituras concuerdan, amado hermano? Es glorioso, ¿no? A ver, ¿qué le promete Dios a David? Le promete un descendiente. A ver, ¿qué le promete Dios a David? Un descendiente que va a reinar eternamente. Ya te estoy diciendo para que ahorita que lo leas lo entendamos. ¿Sí? A ver, ¿qué le va a prometer Dios a David? Sí. Mire, vamos a ver. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Para cuándo lo va a afirmar? Para siempre. Yo le seré al padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino, ¿para cuándo? Para siempre, delante de tu rostro. Y tu trono será estable, ¿cuánto? Entonces, ¿sí permaneció el Mesías como rey para siempre, o murió y ya dejó de ser rey? Él sigue siendo rey, y no solo rey, rey de reyes y señor de señores. Esto es lo que hay que entender, hermano. Si los judíos hubieran podido entender esto, hubieran creído que Jesús era el Mesías. Y fíjate lo que dicen las escrituras acerca de Cristo. En Marcos 1:15, cuando Cristo empezó a predicar, ¿qué anunció, hermano? ¿Qué anunció? Ahí búscalo, si no lo sabes, búscalo. ¿Cómo empezó a predicar él? El tiempo se ha cumplido. A ver, ¿cuál tiempo? De la promesa del Mesías, él dijo, yo soy el Mesías. Se cumplió ese tiempo. ¿A quién estaban esperando los judíos? Al Mesías. Dice, el tiempo se ha cumplido. Yo soy el Mesías. El Mesías está aquí. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? ¿Sí estamos o no estamos? Entonces, ¿qué trae Jesucristo? El reino de Dios. ¿Qué no acaso Dios de por sí reina? Pero este reino era diferente. Este reino no se podía ver con ojos físicos.
sino con ojos espirituales. Vamos a ver ahorita una cita donde los judíos le preguntan a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Y qué le contesta Jesús? El reino de Dios no viene con advertencias, ni van a decir ahí está o ahí está, porque el reino de Dios está aquí. A ver, ¿quiénes ven el reino de Dios? Pero ¿quiénes según la Biblia? De cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes ven el reino de Dios? Los nacidos de nuevo. Si tú eres un nacido de nuevo, tú sabes que Jesucristo es el Señor, es el Rey del universo. A Él están sujetos ángeles, demonios, potestades y toda autoridad. Y eres la cabeza de la iglesia. Cristo es nuestro Rey. Murió, pero Él permanece como Rey. Él fue sentado a la diestra de Dios y está reinando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es glorioso entenderlo, amado hermano. O sea, el hecho de que el Mesías fuera a morir no quiere decir que ya no iba a ser rey. Él trajo el reino y sigue siendo rey. De hecho, todo creyente, dice Colosenses 1:14, si lo quieres buscar o no, dice que nosotros fuimos trasladados del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Entonces, ¿qué sabe todo creyente? A ver, ¿en qué reino está un creyente? En el reino de Jesucristo. Un verdadero creyente, si ha oído esos falsos creyentes que dicen, yo tengo a Jesús como mi Salvador, pero todavía no como mi Señor. ¿Cómo ve a esos creyentes? A ver, son falsos, son falsos. Si Cristo es tu Salvador, es tu Señor. Y Cristo nos dice en su palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿A quién se lo está diciendo? Pero a los falsos creyentes, a los falsos creyentes. Mira, ¿quieres saber si el que está a tu lado es un falso creyente? Él puede decir, Jesucristo murió por mí y es mi Señor, y no lo obedece. Sigue robando, mintiendo, adulterando, fornicando. ¿Será Cristo su Señor? No es su Señor. Es un falso creyente. ¿Sí leíste Colosenses? ¿Qué dice? A ver, alguien que lo lea fuerte, para los que no lo buscaron. No todos, nada más uno. A ver, Víctor, ¿lo tienes? Fuerte, ¿no lo tienes? Allá atrás, hermana Tere, ¿lo tiene? A ver, Marta. No, dije Colosenses 1. No, entonces no era Colosenses, ahí me equivoqué. Déjenme, ahorita le digo cuál es. Es 1:13, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. A ver, antes, ¿quién nos gobernaba? ¿Quién era tu Señor antes de que vinieras a Cristo? Satanás. ¿Le podías decir a tu Señor que no cuando te decía emborráchate? No. ¿Éramos esclavos de Satanás? ¿Le podías decir a Satanás que no cuando cometíamos adulterio? Éramos esclavos de él. ¿Pero qué hizo Dios? Nos libró de ese reino y nos trasladó ¿a dónde, hermano? Entonces Cristo, como Rey, vino a este mundo hace 2000 años, trajo el reino y sigue reinando. Amén, hermano. Amén. Él permanece ¿para cuándo? Para siempre, mi amado hermano. Mira, Hechos 5:30. Y esto es lo que hizo tropezar a esos judíos. Por eso será importante saber quién es Cristo, hermano. Diga, Cristo es Dios. Él no es un ser creado. Él siempre ha existido y siempre va a existir. Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra. ¿Por qué?
por príncipe, por rey y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí ya había resucitado. ¿Y qué seguía haciendo Cristo? Rey. Entonces, ¿sí permanece para siempre, mi amado hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Bueno, pues vamos a avanzar. Hechos 17:4, porque ya se me está yendo el tiempo. Entonces ya vio que estaba haciendo Pablo con estos judíos, que ellos entendieran que el Mesías tenía que morir y resucitar y que era Jesús el que ya había venido. 4. Y alguno de ellos, ¿qué dice? Creyeron. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la misericordia de Dios, hermano? Si no fuera por Dios, nadie creería, ¿eh? Nadie. Pero aquí, ¿qué dice? Algunos creyeron, gracias a Dios. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, o sea, los gentiles que se habían convertido al judaísmo, piadosos, ¿cuántos? Gran número, gloria a Dios, no fueron pocos, hermano. Y mujeres nobles, tampoco no pocas, muchas mujeres nobles. Entonces los judíos que no creían, fíjense, los que no creyeron, teniendo celos, fíjense, no dice que teniendo convicción de las escrituras, no, ¿qué tenían? Envidia, hermano. Tenían envidia de que los que estaban ahí con ellos estaban yendo ya con los apóstoles. Dice, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. Fíjate su actuar de estos judíos. ¿A quién buscaron, hermano? A hombres ociosos malos. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿De qué los acusan, hermano? De trastornar el mundo. ¿Qué entendemos por qué estaban trastornando el mundo? Estaban cambiando las costumbres tanto de judíos como de gentiles. Y esto era escandaloso para ellos. A ver, ¿qué estaban cambiando? ¿Se acuerda cuando le predican? Mire, te voy a dar la cita, vamos ahí. Hechos 16:18. Cuando sacan el espíritu de adivinación de esta muchacha, ¿de qué los acusan? A ver. Ahí léalo ahí. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué les echó a perder a estos hombres? Su negocio. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, la están trastornando. ¿Cómo? Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. A ver, ¿cuáles eran las costumbres de esos paganos? Adorar dioses falsos, adorar dioses de yeso, de madera. Y viene Pablo y le dice, esos no son dioses, vuélvanse al Dios verdadero. ¿Será bueno trastornar el mundo? ¿Cambiar esas costumbres paganas y que se vuelvan al Dios verdadero? Bueno, pero eso, ¿qué crees que causaba? Enojo en el pueblo, alboroto, se juntaban las turbas y empezaban a perseguir a los apóstoles. ¿Pero son buenos esos cambios? ¿A cuánto les gustaría aquí en Nesa que en lugar de tantos bares hubiera más iglesias cristianas? ¿Y qué crees que causarían los borrachos? Vienen y nos apedrean. ¿Hay testimonio, hermano? Parece que fue Calvino el que transformó ahí a Ginebra, que era una ciudad pecadora, y la mayoría de esa ciudad se volvieron a Cristo. Ya no había
cantinas, ni bares, ni prostitución, ni adúlteros, ni rateros. Esto era glorioso, hermano. Eso es trastornar el mundo. ¿Quién lo hace? El poder del evangelio, que transforma a un esclavo del pecado en un hombre santo, temeroso de Dios, obediente a Dios. Esto es glorioso, hermano. ¿Cómo trastornaban a los judíos? ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Mira, en Hechos 19:23 se estaban quejando unos que hacían ídolos. ¿Por qué crees que se estaban quejando, hermano? Fíjate el evangelio lo que hizo en estos paganos. Quebró fábricas, hermano. Quebró fábricas. Imagínate. Fíjate. 19:23. Hubo por aquel tiempo, ¿qué hubo? Un disturbio no pequeño, hermano. O sea, estaban alterados ahí en Éfeso. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. A ver, ¿cómo es la ganancia de los que hacen los ídolos? ¿Sabes cuántos ídolos compra alguien que cree en ellos? No uno, ni dos. Si hubiera 1000 santos, ¿cuántos compra? 1000. Y no compra los chiquitos, los de a 10, 20 pesitos. Puede comprar unos que valgan muchísimo dinero. ¿Será un negociazo eso? Es un negociazo, mi amado hermano. Pero fíjate lo que dice ahí. Fíjate lo que dice ahí. Por eso les daba muchísima ganancia. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, ¿eran varios, hermano? Dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos, qué dice? ¿Cómo se hacen los que hacen esos ídolos? Ricos. Pero veis y oís que este Pablo, hablan así como despectivamente, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué pensaban estos que hacían ídolos? Que estaban haciendo dioses para ellos. ¿Y qué estaba haciendo ya Pablo con el evangelio? Estaba quebrando esos negocios, hermano. Esto es trastornar el mundo. Imagínate que aquí en esa se convirtiera el padrecito de ahí de la esquina y que viniera a una misa y les dijera: arrepiéntanse, pecadores, porque el juicio de Dios viene. El hacha ya está en todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Va a haber un alboroto? Lo van a linchar al padrecito. Hermano, ve lo que hace el evangelio. Mira, ¿quieres otro? Hechos 19:19. Se predica el evangelio y dice: así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Cuando tú vienes a Cristo, tú entiendes que todo lo que tú tenías por valor es basura. Estos libros los pudieron haber vendido. Eran carísimos, hermano. ¿Por qué no los vendieron? Porque sabían que era del diablo y los quemaron. ¿A cuántos de aquí, cuando los alcanzó el Señor, fuiste ahí a tus discos mundanos, películas mundanas, y dijiste: a la basura? Y tus familiares: ay, pero si están bien caros los discos. Encontré el tesoro, Jesucristo. ¿Sí encontraste el tesoro? Yo espero que no los tengas todavía en tu casa, porque espero que no los tengas, y si los tienes, tú sabrás. Pero lo primero que hace Dios en una casa es que la limpia de la idolatría. La limpia. A mí no me importó tirar las botellas de vino, no me importó. Había encontrado el tesoro, Jesucristo. Pero ¿sí viste todos estos cambios, hermano? Esto es glorioso, mi amado hermano. Miren, Hechos 21:20. Ya casi estoy por terminar, ¿eh? ¿También a los judíos los estaban trastornando? Sí. Aquí Pablo llega a Jerusalén, lo reciben muy bonito, pero después les dicen, en el 21:20,
Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen qué. A ver, ¿qué estaba haciendo el evangelio predicado por Pablo? Cambiando las costumbres judías. ¿Cuáles eran las costumbres de los judíos? Circuncidar a su niño a los 8 días, celebrar la fiesta de las Pascuas, las fiestas de tabernáculos. ¿Qué más? Ofrecer sacrificios de animales, hacer purificaciones a través de ritos, ceremonias, y todo eso estaba siendo cambiado. ¿Por qué? Por el evangelio. Porque ya en Cristo la circuncisión no sirve de nada. Ya en Cristo no necesita celebrar la Pascua. Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada. Pero ¿sí viste cómo estaba moviendo todo ya el mundo, hermano? Bueno, nosotros somos llamados a trastornar el mundo. Ya Cristo trastornó nuestro hogar, ya nos cambió, gracias a Dios. Pero la obra sigue, hay que predicar el evangelio. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Miren, Juan 1:17, ¿qué dice? Esto es muy importante. A ver, la ley, ¿por quién fue dada? Por Moisés, hermano. Ahí léalo ahí. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿no? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros ya no guardamos las costumbres del Antiguo Testamento, ritos, ceremonias, nada de eso. En Cristo estamos completos. ¿Estamos, amados hermanos? Ya cerramos con Hechos 17, 7 al 10. Es glorioso, hermano. El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces dice ahí: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. A ver, ¿qué estaban afectando ya? Al gobierno romano. Porque ¿qué decían los romanos? Que solo hay un rey, el César. ¿Y qué dice el evangelio? No otro, solo hay un rey, Jesucristo. Esto afectó hasta al gobierno romano. Por eso los romanos van a terminar matando a Jesucristo. ¿Sí? Esa es la forma de acusar allí para que mataran a los apóstoles. 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Fíjese lo que causa el evangelio, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Gracias a Dios no mataron a ningún cristiano ese día. 10, la próxima semana, hermano, primeramente Dios, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es nuestro siguiente tema? Pablo predica en Berea. ¿Estamos, amados hermanos? Póngase de pie.